Ingeniero, buenos días. Hola, Buenos días, José, profe. buenos días. Hola, Laura, buenos días. Buenos días. Hola, Joel, buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces. Y quiero empezar diciendo que van a hacer un deber. Vamos a explicar este deber, ¿no? Esto está en el foro sobre dudas de las presentaciones 2 y 3, en la pestaña de deberes, ¿no? Entonces aquí veamos lo que dice y si es que no hay algo que entiendan, pues me preguntan, ¿no? Para que quede claro qué es lo que tienen que hacer exactamente. Bueno, ustedes enviaron ya un documento el día de ayer. Sí, el día de ayer recién enviaron un documento, ¿ya? Sobre lo que les había pedido respecto de dudas, ¿sí? Bueno, claro que había que enviarlo hasta ayer, pero la idea justamente por esto de aquí, que estoy poniendo esto de aquí, es que no me entreguen a último momento. Sí, verán. Les voy entonces a comentar qué es lo que quiero que hagan, ¿no? Bueno, hay este foro que lo he creado, uno puede añadir un nuevo tema, ¿sí? En realidad aquí cada uno o cada estudiante va a poner su pregunta, la que puso en el documento de dudas, ¿sí? En el que subieron como deber. Pues cada una de esas preguntas será un nuevo tema de debate, ¿ya? Esto para todos los estudiantes. Ahora, las respuestas, porque esas son preguntas que hicieron ustedes mismos, las respuestas tendrán que ser no más de 7 respuestas diarias. Con eso evito que esperen último día para subir las respuestas, ¿sí? Y en total también debe haber un mínimo de 8 respuestas. O sea, de las 36 preguntas creo que hay ahí en total, 8 respuestas tienen que ser hechas por cada uno de ustedes, por lo menos. Porque si no tienen 8, entonces tienen este deber que valdrá un buen puntaje sobre el resto de deberes que yo mandé. Si es que no tienen 8 respuestas mínimo, entonces tendrán 0, ¿sí? Ahora, cada estudiante deberá escribir en este foro las preguntas subidas en el deber dudas, redactadas correctamente, porque estoy leyendo, pues las preguntas estuve leyendo hoy, que me levanté temprano, y bueno, pues hay preguntas que no se entienden, ¿no? O sea, no están bien redactadas, ¿sí? Entonces, las preguntas sí deben ser subidas, todas las que ustedes pusieron en este documento de dudas, pero redactadas correctamente, ¿sí? Y si es necesario, adjuntando las topologías correspondientes con el fin de entender de mejor manera la pregunta. Sí, a veces es conveniente de que ustedes están preguntando algo, pero se ayudan de algún gráfico para que se entiendan correctamente las preguntas. El estudiante que conteste la mayor cantidad de preguntas en forma correcta tendrá 10. ¿Sí? Esto es una nota referencial, ¿no? Porque de ahí la nota ya neta que se tenga al bimestre, pues eso ya lo diré después, ¿no? Pero como les digo, eso depende también del número de deberes que manden. Pero este deber de aquí es muy importante, así que valdrá un buen puntaje respecto al resto. Los demás, o sea, verán que el estudiante con mayor cantidad de respuestas tendrá 10, los demás tendrán una calificación proporcional. Las respuestas incorrectas, porque no van a responder cualquier cosa, eliminarán a las respuestas correctas que el estudiante ya tenía. Sí, es decir, si contesta una bien y luego contesta una mal, es como si no hubiese contestado ninguna. Y recuerden que hay 8 respuestas como mínimo que tienen que contestar.
Las respuestas deberán ser respaldadas, de ser posible, por una topología. Es decir, las respuestas podrán incluir un archivo en Packet Tracer con el fin de corroborar la respuesta. Si es que se da el caso, ¿no? Sería bueno que lo corroboren con algún circuito en Packet Tracer donde se demuestre lo que están diciendo. Si una pregunta está contestada correctamente, ya no podrá ser contestada nuevamente. Es decir, si alguien hizo una pregunta y luego un estudiante contesta, y si esa contestación fue correcta, entonces ya no puede responder otro estudiante, ¿sí? Pero si la respuesta fue incorrecta, el estudiante la corrige, entonces esta nueva respuesta, si es que es correcta, será equivalente a 2 respuestas correctas, ¿sí? Es decir, si hubo una pregunta, alguien contesta mal y otro estudiante dice, esto está mal, le corrige y pone una respuesta correcta, esa respuesta correcta la tomará como 2 respuestas correctas, ¿sí? Esto porque, claro, involucra leer las respuestas de los otros estudiantes y ver si es que ha fallado. Si es que ha fallado, si es que no le convence esa respuesta, entonces dice, esta respuesta no sirve, así que la respuesta correcta es esta. Y claro, si es que esa respuesta es en realidad correcta, entonces esa respuesta vale por 2 respuestas correctas. Ahora, si no se entiende la pregunta, a pesar de que yo les digo al principio que redacten correctamente, pero aún así, si no se entiende la pregunta, el estudiante que desee responder deberá pedirle al estudiante que propone la pregunta la aclaración correspondiente, ¿sí? Entonces, claro, hay alguna pregunta por ahí. Si no se entiende, pues entonces el que quiere contestar, pues debe solicitar alguna aclaración, ¿no? Para que se pueda contestar sin problema, ¿ya? Bueno, ahí están las reglas. Así que eso es lo que van a hacer respecto de las preguntas. Y yo he calculado, esto está máximo hasta el día sábado, ¿no? Yo he calculado que justamente se pueden hacer unas 7 respuestas diarias, ¿sí? Hasta el sábado. El domingo ya no quiero saber nada. Domingo ya lo dedico justamente para poder revisar, porque si me ponen hasta de noche las preguntas, entonces eso ya no reviso. Domingo de noche ya no. Sí, así que hasta el sábado en la noche podrían ustedes contestar, ¿ya? Bien, ¿hay alguna duda, algo que no esté claro respecto a este deber que implica un cierto grado de, ¿cómo es? Competencia, ¿no? Entonces, sí, es así, ¿no? O sea, porque el que más respuestas correctas tenga, tendrá la máxima nota. Repito, este deber va a valer, dependiendo, ¿no? Pero por lo menos debe ser un 50% de la nota de deberes. Eso en otras palabras, ¿sí? A ver, entonces, ¿hay alguna regla que no esté clara? Sí, Inge, eso que dice que no se aceptan más de 7 respuestas diarias, o sea, eso es entre todos, o sea, debería haber 7 respuestas máximo No, 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 al por día. cada estudiante. O sea, podría responder hasta 7 al día. Claro, hasta 7 al día. No más, ¿sí? Y esto les decía por el hecho de que no quiero que dejen hasta el sábado. Verán que hay un número de respuestas mínimo, ¿sí? Entonces, si es que hay un número de respuestas mínimo y ustedes justo el sábado se ponen a hacer todo, no van a poder hacerlo, ¿sí? Porque solamente se aceptan 7 respuestas diarias, ¿sí? Esto es por persona. ¿Quedó claro, José? Sí, Inge. Ya, el resto, ¿está claro? Disculpen, una pregunta. Las 8 respuestas son acumulativas, ¿verdad? Desde aquí hasta el sábado. Sí. Mm. Sí, eso también
Lo hice porque, claro, quiero que hayan respuestas pues de parte de ustedes. Y de acuerdo a la cantidad de preguntas que había, pues 8 respuestas me pareció que estaba bien por cada uno, porque 8 mínimo significaría 24 respuestas, ¿no? A las 36 que hay, ¿sí? Entonces, mínimo, cada persona, cada estudiante tiene que contestar 8 preguntas correctamente, ¿no? ¿Sí? Porque ya saben que si de las 8 preguntas, una, o de las 8 respuestas, una respuesta es incorrecta, entonces en realidad yo le vería como 6 respuestas correctas. ¿Sí? Porque una respuesta incorrecta anula una respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, ahí están las reglas del juego. Así que para poder añadir una pregunta, pues simplemente hacen clic aquí en añadir un nuevo tema de debate y listo. ¿Sí? Entonces así quiero que haga. ¿Ya? Y las preguntas tienen que ser subidas hoy, ¿no? Que si no, no hay chance, pues. O sea, si suben el sábado, entonces, ¿qué van a contestar? Tienen que ser subidas hoy. Así que ya les daré tiempo hoy al final para que ustedes puedan subir estas preguntas. Y también yo ir revisando, porque si no se entiende, pues yo le pido ahí que modifique. Sí, bueno, ya al final les digo. A ver, veamos. Veamos qué pasa con esto. Esto que voy a preguntar tiene un puntaje. ¿Sí? Como es parte del deber, entonces, a ver, déjenme ver los deberes como les tenía para ustedes. Cómo estaba la cuestión de deberes, 42%. 42 deberes, consultas, exposiciones, 42%. Ya. Así que este deber, lo que les voy a calificar ahorita, va a ser sobre el 10%, sería 4. Bueno, sobre 4%. 4.2, así que sí, sobre un punto. Sí. El deber que les voy a calificar ahorita es sobre un punto, ¿ya? Bueno, a ver, voy a ponerle 1.2 para no tener problemas, ya que cada estudiante debe responder 2 preguntas. ¿Sí? Entonces, cada respuesta correcta valdría 0.6. ¿Ya? A ver, vamos a empezar entonces. Ya. Entonces empiezo por José, después Laura, después Joel. ¿Ya? La primera pregunta sobre 0.6, ¿no? José. Léale nomás, después leo yo. No me contesta todavía, ¿no? A ver. Indique cuáles de las siguientes oraciones es cierta respecto de protocolos de enrutamiento sin clase. Protocolos de enrutamiento sin clase. Envían información de la máscara de su red cuando hace las actualizaciones de enrutamiento. Es admitido por RIP versión 1. Hay un mayor desperdicio de direcciones IP. Permitirían agregar a la tabla de enrutamiento la red 172.20.20.0/20. Envían las tablas de enrutamiento a sus vecinos. Entonces estamos hablando de enrutamiento, protocolos de enrutamiento sin clase. Tiene que escoger 2. ¿Cuál escoge entonces, José? A ver, sería la parte A, que es enviar información de la máscara sin ver cuando se hace las actualizaciones. Y
Y, a ver, y sería la D. La A y Permiten, la D. sí, permitían agregar a tabla de enrutamiento. Lo cual es correcto, entonces ya tiene 0,6. ¿Sí? Así es, ¿no? Envían, como son, bueno, más bien dicho, después hacemos un repaso, si no podría estar contestando alguna pregunta posterior. Así que le corresponde ahorita responder a Laura. Si se considera la clasificación de protocolos de enrutamiento en la que una clase son los protocolos de enrutamiento de vector distancia, ¿a qué clase pertenecen los otros? De gateway interior, de estado de enlace, de gateway exterior, propietarios. A ver, Laura. Si se considera la clasificación de protocolos de enrutamiento, aquí no son los protocolos de enrutamiento de alta distancia. ¿A qué clase pertenecen los otros? A ver. Sería... Si se demora mucho, tampoco es válido. No, sí, pero ya. Solo estaba acordándome de unas cositas. ¿No? A ver, sería... Según yo, la de estado de enlace. Estado de enlace. Bueno, voy a poner tiempo, ¿no? Porque si no, se van a demorar demasiado y esto también implica, o sea, a ver, temporizador. Es que 2 minutos sería suficiente. ¿Sí? 2 minutos a lo mucho, aunque sí, 2 minutos a lo mucho. O 1 minuto y medio realmente. 1 minuto y medio le voy a poner. 1 minuto y medio ya es demasiado también. Ya, a ver. Usted dice el estado de enlace. Bueno, la respuesta es correcta. ¿Sí? Vamos a ver a Joel. Si tiene que elegir entre EIGRP y OSPF para una red más o menos grande construida por router Cisco y TICOM, ¿cuál elegiría? Ahí va el tiempo. Elegiría EIGRP. 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 No, es OSPF. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que EIGRP es propietario de Cisco, desarrollado por Cisco, así que funcionará en los ruteadores de Cisco, pero como ahí dice que hay también un TICOM, entonces lo más lógico es utilizar un protocolo de enrutamiento que sea reconocido también por un TICOM, que en este caso es OSPF, ¿no? Así que ahí está mal Joel. Voy ahora con Laura, después con Joel y después con José. A ver, Laura. ¿Cuáles son ventajas de rutas estáticas? Selecciona 3. No consumen ancho de banda, son muy escalables, el tiempo de convergencia es menor que cualquier protocolo de enrutamiento dinámico, no sobrecargan el procesador, envían información a otros routers de manera más rápida, son más seguros. Debe escoger 3. ¿Cuál cree usted? ¿Cuáles cree usted? A ver, rutas estáticas. Tiene tiempo todavía, ¿no? No sobrecargan el procesador. ¿Cuál es esa? La D, ajá, la A y la F. Y la F, ¿no? Ajá. A, D y F, correcto. Sí, voy con Joel.
¿Cuándo hace RIP balanceo de carga? Cuando se tienen dos caminos con la misma distancia administrativa, cuando hay otro camino producido por otro protocolo de enrutamiento que tiene la misma distancia administrativa, cuando se tienen dos caminos con la misma distancia administrativa y la misma métrica, ¿cuál de estas? Cuando se tiene dos caminos con la misma distancia administrativa y la misma métrica. La C, correcto, sería 0,6. Y la última para... Ah, no, no es la última, creo que falta otra más. Sí. Ah, bueno, ya, entonces, ya voy a corregir esta cuestión. Ya. Solamente voy a ponerle bien o mal, entonces, ¿no? Porque ahorita me acordé, creo que son 4 preguntas por cada uno, sí. A ver, entonces, le toca a José. Es posible que en un router esté funcionando EIGRP y RIP al mismo tiempo. ¿Cuál es la ruta que elegiría el router para su tabla de enrutamiento? Seleccione 2. Las dos rutas solo se diferenciarán en sus distancias administrativas. La ruta de menor métrica, la ruta de menor distancia administrativa, la ruta generada por EIGRP, la ruta generada por RIP. Tienen que escoger 2. La A, las dos rutas solo se diferencian sus distancias administrativas. Y la D, la ruta generada por EIGRP. La D dice, ¿no? La C y la D, usted dijo la A. Las dos rutas. Porque esa es la que tiene menor distancia administrativa. Por eso es que es que dice usted, a ver, tiene ahí una contradicción. A ver, ¿cuál dijo? La A y la D. Verá que en la D dice la ruta generada por IGRP. Y en cambio en la A usted contesta las dos rutas. Bueno, ¿cuál misma? Sí, entonces obviamente está mal, ¿no? Bueno. Voy a poner esto. Vamos con una tercera pregunta que le voy a hacer a Joel de ayer. ¿Bien? ¿Cuándo se usarían protocolos de enrutamiento de vector distancia? Cuando la red es simple y plana y no requiere de un diseño jerárquico especial. Cuando los administradores no tienen suficientes conocimientos como para configurar protocolos de estado de enlace y resolver problemas en ellos. Cuando se están implementando tipos de... Cuando se están implementando tipos de redes específicos como las redes Hub-and-Spoke, los peores tiempos de convergencia en una red no son motivo de preocupación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A, cuando la red es simple y plana y no requiere de un diseño jerárquico especial. La A dice, ¿no? Todas. Protocolos de vector distancia, cuando la red es simple y plana y no requiere un diseño jerárquico especial. O SPF, por ejemplo, utiliza un diseño jerárquico especial. Bueno, no, mejor después hago el repaso de esto. Le toca a Laura. ¿Qué es la distancia administrativa? Escoja 2. Es un número que indica la mejor ruta a un destino, mientras menor sea, indicará la mejor ruta. Es un número que indica la confiabilidad de una ruta. Es un número que depende de métricas como ancho de banda, confiabilidad, retardo, número de saltos. Es un número que depende de los protocolos de enrutamiento. La A es un número que indica la mejor ruta a un destino, mientras menor sea, indicará la mejor ruta. Y la C.
Es un número que depende de las métricas como el ancho de banda, la confiabilidad, retardo o también el número de saltos. No. A ver, antes contestó ahí de... Estaba a la mitad, entonces aquí también la mitad. B y D porque... Ah, usted contestó la B y la C. ¿Eh? Así. Bueno, son B y D, así que está mal. Vamos con José. La siguiente. Al usar ese comando iprout 10-10-10-0, 10-10-10-0, 255-255-255-0, ese 0 es la 0, se crea una ruta estática que tiene una métrica de 1. Tiene una métrica de 1 y una distancia administrativa de 0. Tiene una distancia administrativa de 1 porque es una ruta estática. Tiene una métrica de 0. Tiene una distancia administrativa de 0 porque en la tabla de enrutamiento se la muestra como directamente conectada. Seleccione 2. Tiene una distancia administrativa de 1 porque es una ruta estática, la B. Y la C tiene una métrica de 0. La B y la C, dice usted. ¿Correcto? Ya. Me parece que hay una cuarta pregunta. Sí, para cada uno, ¿no? Entonces le tocaría, ahorita vamos a Laura. ¿Qué comando se usaría para comprobar que se está efectuando balanceo de carga? Seleccione uno. Show IP Protocol, Show IP Route, Show IP Interface Brief, Show IP Interface. A ver, sería... Perdón. Según yo es la B. ¿Perdón? Según yo es la B, profe. La B. Sí, la B. Ya. Show IP. Correcto. Vamos con Joel. ¿Cuáles son características de protocolos de enrutamiento de vector distancia? Seleccione 2. ¿Envían sus tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados? ¿Usan un mayor ancho de banda que los protocolos de estado de enlace? ¿Se producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red? ¿Usan menos ancho de banda que los protocolos de estado de enlace? Joel. Sería la A y la B. Envían sus tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados y usan un Ya, mayor correcto. ancho de banda. Correcto. A y B. Y finalmente, José, la última. ¿Cuáles son características de protocolos de enrutamiento de estado de enlace? Seleccione 2. ¿Envían sus tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados? ¿Tienen un conocimiento de toda la topología de la red? ¿Se producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red? ¿Usan más ancho de banda que los protocolos de vector distancia? A ver, sería la B, tiene conocimiento de toda topología de red. Y la C, se producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red. B y C, correcto. Bien. Entonces había 4 preguntas, 03 cada una. Sí, 03 cada una. Entonces sería la mitad de esto. A ver, entonces, 06, 06, 12, 15, 07,
0,8 sobre 1,2, ¿no? 0,6, 0,6, 0,6, 18, 0,9. Ah, pero falta esta de acá, la última 0,6, 18, 19, 20, 21. Bueno, después hago el cálculo. Entonces, revisemos esto, ¿no? Ya. Indique cuáles de las siguientes oraciones desierta respecto de los protocolos de enrutamiento sin clase. Bueno, cuando hay protocolos de enrutamiento sin clase es porque se está trabajando sin clases. Y eso quiere decir, por ejemplo, que, bueno, trabajar con clases significa que yo ya sé de antemano cuál es la máscara por defecto, ¿no? De una clase, ya sé. Entonces, ¿por qué voy a enviar la información en los enrutamientos con clase? Esto no es una información que se envía. Esa información se envía cuando yo necesito enviar justamente la máscara. Entonces, ahí sí, estos lo hacen los protocolos de enrutamiento sin clase. Sin clase quiere decir entonces cuando no estamos hablando de clase A, B, C, ¿sí? No estamos hablando de esas clases. Entonces ahí necesariamente los protocolos de enrutamiento deben enviar la máscara del sujeto, ¿sí? Y por eso es que esta 172.20.20.0, pues las 20 se la enviarían, ¿no? Se debe enviar esta máscara porque es esta red específica a la que se estaría apuntando con el protocolo de enrutamiento, ¿sí? Sin clase, ¿no? Porque si fuera con clase solamente se pondría la 172.20.00, ¿no? Ya que sería con clase, ya que esta es una clase B, ¿sí? Entonces, como obviamente estamos viendo que aquí se tiene subredes, ¿sí? Entonces ahí necesariamente deberíamos trabajar con un protocolo de enrutamiento sin clase. Si se considera la clasificación de protocolos de enrutamiento en la que una clase son los protocolos de enrutamiento de vector distancia, ¿a qué clase pertenecen los otros? Pues si la clasificación la vemos de esa manera, los unos son protocolos de enrutamiento de vector distancia y los otros son protocolos de estado de enlace, ¿sí? Protocolos de estado de enlace. Que aquí vale la pena preguntarse cuáles son los protocolos de... o más bien, ¿qué otra clasificación se podría tener de todos los protocolos que se ha visto? A ver, Laura. De todos los protocolos que se ha visto, ¿qué otra clasificación hay? Porque los unos son de vector distancia y los otros son de estado de enlace, pero hay otra clasificación también. No sé si sea también algo que tenga que ver lo de convergencia. No. Pero aquí mismo está. El interior, el exterior. Claro, los de gateway interior y los de gateway exterior. Joel, ¿cuáles son los de gateway exterior? Según lo que eran los que se conectaban, O sea, ¿cuál es el los que se protocolo o conectaban desde protocolos fuera de de la... gateway exterior? Eran los EIGRP o OSPF. No, Son los EGP que se usan para el enrutamiento del sistema autónomo. es el BGP, ¿sí? El El protocolo de gateway de frontera o es el border, a ver, ¿cómo era? BGP, ¿no? Gateway Protocol, ¿no? Border Gateway Protocol, ¿sí? El BGP, ¿ya?
¿Y los de Gateway interior cuáles son, José? Así sería el IGRP, IGRP, eh, ¿Cuál más? ¿Cuál es más? el RIP, RIP B2 y el ¿Qué RIP más falta, PNG. Laura? Sería IGRP, EIGRP, OSPF, IS, creo, a ver, ahí era viendo IS, creo que era. Sí, perfecto, sí. Todos esos son protocolos de Gateway interior. Bien, veamos la siguiente. Si tiene que elegir entre EIGRP y OSPF para una red más o menos grande constituida por routers Cisco y Tricom, ¿cuál elegiría? Bueno, pues ya sabemos que es OSPF, puesto que si pongo EIGRP no sería reconocido en el Tricom, puesto que EIGRP es un protocolo de Cisco. ¿Cuáles son ventajas de rutas estáticas? No consumen ancho de banda. A ver, Joel, ¿por qué no consumen ancho de banda las rutas estáticas? Sería porque no tienen que, no tienen que hacer preguntas o consultas de los otros equipos de red, porque ya están establecidas las rutas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa consume ancho de banda, José? O sea, lo que están enviando constantemente las tablas de actualizaciones. Exacto, ¿no? O sea, hay información que se envía, ¿no? A través de los protocolos de enrutamiento dinámicos. Pero las rutas estáticas no envían esa información. Esa información es exclusiva del ruteador. ¿Sí? ¿Por qué no sobrecargan el procesador, Laura? Es por el hecho de que no hace ese cálculo del ancho de banda. O sea, no realiza cálculos. Ya eso, ¿no? No realiza cálculos, no en forma general, sí, no realiza cálculos. ¿Sí? Una ruta estática no tiene que procesar nada, ¿no? Simplemente ejecuta y está. Pero no está, por ejemplo, como en OSPF fabricando todo un árbol jerárquico de toda su red, ¿sí? Entonces eso implica ya un algoritmo más fuerte, ¿ya? Entonces obviamente estos no sobrecargan el procesador. ¿Por qué son más seguros, Joel? Sería porque como las rutas ya están establecidas, no hay cabida a un error cuando se estén formando dinámicamente. José, ¿podría agregar algo al respecto O sea, yo creería que más también es por el hecho de que, o sea, se está enviando, al enviarse las tablas, o sea, se está generando tráfico y cualquiera podría capturarse tráfico y ya con eso podría saber la topología de la red. Perfecto, sí, sí, eso es lo que faltaba también, ¿no? Lo que dijo Joel, esa era la cuestión más importante respecto a que son seguros. ¿Sí? Muy bien, claro, ahí no, como no se está enviando información, no se está enviando tráfico que puede ser capturado por alguien y luego ser modificado, entonces, bueno, y ni siquiera modificado, simplemente leído y con eso ya se sabe cómo está la red y con eso se pueden hacer ataques, ¿no? A la red de manera más sencilla. Si uno conoce cómo está la red, entonces los ataques podrían ser mucho más fáciles, ¿sí? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cuándo hace RIP balanceo de carga? La respuesta es la C, cuando se tienen dos caminos con la misma distancia administrativa y la misma métrica, ¿sí? Con RIP se puede tener eso, ¿no? RIP tiene, ¿qué distancia administrativa tiene el RIP, Laura? Y por defecto digo, ¿no? Perdón, profe, ¿me puede repetir, profe? Es que hace mucho ruido ¿Qué aquí. distancia administrativa tiene RIP por defecto? Por defecto. Mm, la 1 creo que era.
No, La distancia no, administrativa del RIP era 1. no, eso tal vez está confundiendo con métrica, pero incluso ahí estaría mal. Joel, Sería 15 saltos. 15 saltos. No, no es así. Eso, cuando se habla de saltos, más bien se llama a eso métrica. El número de saltos es métrica. Yo hablo de distancia administrativa. José, la distancia administrativa de RIP. 0. No. A ver, no está eso en las diapositivas. A ver, ya voy a revisar. Esto estaba en la 3, me parece que está. O estoy mal. A ver, veamos. Capaz Entre que 0 no y es. 255, creo que sí. ¿Perdón? Entre 0 y 255. 0 es la de mayor preferencia, No. ¿no? Nuevamente eso sería. Eso estaría hablando de métrica, ¿no? Los números de saltos son métricas. Chuta, no, pero no he tenido ahí, qué raro. A ver, ¿dónde tengo entonces? Déjenme revisar. Ah, no, 120. Creo que sí. Exacto, 120. ¿Dónde está eso? 120, sí. Yo tengo unas diapositivas de otros semestres y de ahí me he estado viendo también. De porque en las diapositivas que nos dio no había eso, pero según yo. O a menos que me esté confundiendo. Disculpe. Sí, creo que no. Sí, no veo. A ver, balanceo de carga, distancia administrativa 120. Sí, sí he tenido. Sí está en la presentación 3. Aquí. Ahí les he puesto. Justamente 120 es la distancia administrativa de RIP. Por defecto, digo, ¿no? Porque eso es susceptible de cambio. La ruta que está conectada directamente tiene una distancia administrativa de 0. Una ruta estática de 1. Una ruta aprendida por EIGRP de 90. IGRP 100, OSPF 110, RIP 120. ¿Sí? Y el máximo valor posible, pues, es 255 para la distancia administrativa. ¿Sí? Todos estos valores, todos estos con valores por defecto, ¿no? Todos estos son valores por defecto. Ahí tienen ustedes. Bueno, sigamos. ¿Dónde estaba esto? Disculpe, profe, me estaba confundiendo con otra cosa. Entonces. Ya, no me importa. Bueno, ahí está. La C, ¿no? ¿Por qué no es la A? Me pregunto yo. Me revisan ustedes, ¿por qué no es la A?
O sea, no sería porque, o sea, arriba no está considerando que para mí, o sea, sería el aspecto más principal que sería la métrica, ya que ahí es donde me está dando en sí el costo del canal. El costo del canal. Pero aquí no se habla pues de costo de canal. Que en este caso sería los saltos que tendría que hacer RIP. Mm, pero verá que está hablando de la misma distancia administrativa y no se está hablando de la métrica. Solo se está diciendo con la misma distancia administrativa. Pero todos los caminos producidos por RIP tienen la misma distancia administrativa. Ajá, pero es que el balanceo de cargas se lo hacía, o sea, cuando se conocía que los dos caminos tenían, por decir, el mismo número de saltos. Y en cambio ahí, o sea, con la distancia administrativa, pues, o sea, como usted dice, todos tienen y puede que un camino tenga 3 saltos y otro solo 2. Entonces, no debería que me esté dando información solo con la distancia administrativa. Nuevamente, todas las rutas generadas por RIP estarían con una misma distancia administrativa 120. Así que para seleccionar una de esas rutas hacia un determinado camino, habría que considerar luego de la distancia administrativa la métrica, ¿sí? La métrica. Pero solamente si tienen la misma métrica, algunos caminos tienen la misma distancia administrativa y la misma métrica, entonces ya todos los caminos son factibles, ninguno es mejor que otro. Y ahí es cuando se hace el balanceo de carga. ¿Sí? José, ¿entendió? Sí, Inge. Ya, porque, o sea, cuando se tienen diferentes, a ver, digamos, para llegar a un destino se usa RIP y digamos que tenemos dos caminos. Un camino que va que tiene que atravesar dos ruteadores y otro camino que tiene que atravesar uno solo. ¿Se hace balanceo de carga ahí, Joel? No, no sería. No, claro, no se hace balanceo de carga, porque lo que pasa es que ahí la ruta elegida sería la que tiene un solo salto, ¿sí? Sin embargo, es posible que en ciertas topologías, para llegar a una misma red de destino, se tengan varios caminos con la misma distancia administrativa, por ser el protocolo de enrutamiento el mismo, por ejemplo, RIB aquí, y también la misma métrica. Entonces, claro, ahí todos son iguales, todos los caminos son iguales. Entonces, de ahí es cuando RIP hace balanceo de carga, ¿sí? Estoy pensando en la B. ¿Por qué no es esa? Cuando hay otro camino producido por otro protocolo de enrutamiento que tiene la misma distancia administrativa, es decir, estoy entendiendo que hay dos rutas, una producida por RIP y otra producida por otro protocolo de enrutamiento que tiene la misma distancia administrativa. Bueno, es probable, ¿no?, que otro protocolo de enrutamiento tenga la misma distancia administrativa porque el administrador ha cambiado, ha modificado la distancia administrativa, ¿no? Porque ya sabemos que la distancia administrativa depende del protocolo de enrutamiento. Por defecto, la distancia administrativa de IGRP, por ejemplo, es 90. La de IGRP es de 100, la de RIP es 120, la de OSPF es 110. Sí, son distancias administrativas. ¿Sí? Y obviamente si no es RIP, entonces debe tener otra distancia administrativa. Pero aquí dice que tiene la misma distancia administrativa, entonces eso no me lleva más que a deducir que alguien modificó la distancia administrativa del otro protocolo de enrutamiento. ¿Sí? Y si fuera así, dice, cuando hay otro camino producido que tiene la misma distancia administrativa, pues
debería tener la misma distancia administrativa, pero entonces la misma métrica, ¿no? Pero eso es difícil. O sea, en ese caso, supongo que se entra el RIP y el OSPF. Pero OSPF, Entonces, la o sea, métrica, son otros protocolos. Ajá. Pero entonces, como estos usan diferentes métricas, ¿no sería posible comparar las métricas para así determinar un mejor camino? claro, las métricas sería problemático, pues, porque claro que puede haber otro camino producido por algún protocolo de enrutamiento que tenga la misma distancia administrativa, ¿sí? Pero en cambio, lo que va a cambiar es la métrica, ¿sí? Entonces, eso también es considerado para generar la tabla de enrutamiento. Entonces, el ruteador va a escoger aquella que, entre las dos, ¿no? Dos rutas que tengan la misma distancia administrativa, va a fijarse luego en la métrica, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser diferente. Entonces, por eso, o sea, definitivamente la C es correcta porque los dos caminos deben tener la misma distancia administrativa y la misma métrica. Entonces, ahí sí, los dos caminos son factibles, ¿ya? Y si los dos caminos son factibles, ahí se hace balanceo de carga. ¿Qué significa? Un paquete por el uno, otro paquete por el otro, ¿sí? Para balancear los dos enlaces, ¿ya? Veamos, ¿es posible que en un router estén funcionando EIGRP y RIP? Sí, es posible que en un ruteador estén funcionando varios protocolos de enrutamiento a la vez. ¿Cuál es la ruta que elegiría el router para su tabla de enrutamiento? Las dos rutas, es decir, la generada por EIGRP y RIP, solo se diferenciarán en sus distancias administrativas. No, pues no puede ser, ¿sí? No puede ser que las dos estén en la tabla de enrutamiento, porque lo primero que se ve es la distancia administrativa, ¿sí? La ruta de menor métrica. Es que las métricas son diferentes, pues si un protocolo es EIGRP y el otro RIP, ¿sí? La ruta de menor distancia administrativa, sí, eso es lo primero que se ve. Y la distancia administrativa de EIGRP, como les decía, es 90 y en cambio la de RIP es 120. Es menor la de EIGRP, por eso es que se elegiría la de EIGRP. La ruta de menor distancia administrativa, la C, y la ruta generada por EIGRP, sí. La ruta generada por RIP no, porque esta tiene una distancia administrativa de 120. ¿Ya? Que es mayor a la distancia administrativa de EIGRP. Tenemos que recordar una cosa, ¿no? La distancia administrativa, por defecto, son números que ya se asignan a cada protocolo de enrutamiento dinámico. Y en cambio, la métrica es algo que tiene que ver con diferentes parámetros. Una métrica puede ser la cuenta de saltos, y esta cuenta de saltos ha sido utilizada por RIP, ¿sí? En cambio, IGRP e EIGRP utilizan el ancho de banda, la carga, el retardo, la confiabilidad, ¿sí? Y OSPF, en cambio, utilizan otra métrica que es el costo. Entonces, ahí, ¿cómo podemos decir cuál es mejor en cuanto a comparar las métricas? O sea, si solo vemos números. O sea, es como comparar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, por esa razón, lo primero que se ve es la distancia administrativa, ¿ya? ¿Cuándo se usarán protocolos de enrutamiento de vector distancia? Vector distancia es más sencillo, ¿no? Entonces, la red es simple y plana y no requiere de un diseño jerárquico especial. Pues, genial. Entonces, ahí utilizo vector distancia, porque si requiero de un diseño jerárquico especial, entonces usaría yo OSPF, ¿sí? Porque OSPF permite aprender la red de una forma jerárquica. Y justamente esa es la razón para que el algoritmo que utiliza OSPF utilice más recursos del procesador, ¿sí? Los administradores no tienen suficientes conocimientos como para configurar protocolos de estado de enlace y resolver problemas en ellos. Así es, o sea, si es que
el administrador no sabe muy bien configurar OSPF, por ejemplo. Entonces mejor use EIGRP, ¿no? O RIP. RIP es el más sencillo de todos. Porque se pone RIP, router RIP, ¿no es cierto? En el terminal se pone router RIP. Y después se pone network y simplemente las redes que están alrededor del mismo ruteador. Y punto. O sea, es facilísimo configurar un protocolo de enrutamiento con RIP. ¿Sí? Pero cuando no se tienen suficientes conocimientos, entonces mejor use estos protocolos de enrutamiento de vector distancia que no son más fáciles de configurar que los de estado de enlace. O también cuando se están implementando tipos de redes específicos como las redes Hub and Spoke. O cuando los tiempos de convergencia de una red no son motivo de preocupación. ¿Sí? Es decir, si a mí me interesa que la red converja rápidamente, no voy a usar protocolos de enrutamiento de vector distancia, porque su algoritmo implica mayor tiempo de convergencia. ¿Sí? En cambio, OSPF, al principio, en realidad, OSPF sí que se demora y ocupa un buen ancho de banda, al principio. Pero después, ya en funcionamiento normal, que es cuando realmente aquí vienen estas preguntas, ¿no? ¿Cuál ocupa más ancho de banda? Pues ahí sí, en forma normal, quien usa menos ancho de banda de pronto es OSPF, ¿no? Porque envía sus comunicaciones, sus diálogos, solamente cuando hay un cambio en la red. ¿Sí? Entonces ahí no usa mucho ancho de banda, ¿no? Pero en cambio RIP, por ejemplo, está enviando periódicamente información a los otros ruteadores. Entonces por eso usa más ancho de banda. Bien, pero en cambio RIP, por ejemplo, es lento para converger. ¿Sí? Se necesita un buen tiempo para que la red converja. Y la convergencia de la red implica tener conocimiento real de la red, de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando. ¿Qué es la distancia administrativa? A ver, dice, es un número que indica la mejor ruta a un destino. Distancia administrativa es un número que indica la mejor ruta a un destino. Mientras menor sea, indicará la mejor ruta. No, pues, es que, a ver, imaginémonos un ruteador que está con RIF, ¿sí? Y este ruteador está conectado a varias redes, ¿no? Mediante otros ruteadores que están por ahí, ¿ya? Todas las rutas que genere RIP van a tener la misma distancia. A ver, sí, todas tendrían la misma distancia administrativa. Entonces, ¿cómo podríamos escoger a la mejor ruta con base en la distancia administrativa? No se puede, si todas van a tener la misma distancia administrativa. Todas tienen 120, ¿sí? La B es un número que indica la confiabilidad de una ruta. Sí, lo que pasa es que la distancia administrativa viene relacionada a un protocolo y por eso es que cada protocolo tiene su valor. O sea, no es que a alguien se le ocurrió poner ese valor y ya. Y resulta que el menor valor, pues obviamente es de menor distancia administrativa y ese es el seleccionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre OSPF y RIP, pues OSPF, ¿no? Es el más adecuado. Entre EIGRP y OSPF, pues EIGRP, ¿no? Porque ese tiene una distancia administrativa igual a 90, en cambio OSPF tiene 110, ¿sí? Así que sí, es un número, la distancia administrativa es un número que indica la confiabilidad de una ruta. ¿Es un número que depende de métricas como el ancho de banda, confiabilidad, retardo, números altos? No, pues, ¿quién hace eso? ¿Quién es? O sea, un número que depende del ancho de banda, confiabilidad, retardo, números altos. ¿Cómo se llama ese número? A ver, José. ¿El costo? No. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Cómo se llama al número que depende de métricas como el ancho de banda, confiabilidad, retardo, número de saltos?
Y costo también, ¿no? Faltaría poner costo ahí para que esté todo. Joel. No sé, leía métrica mismo, pero está ahí en la pregunta. También entiendo como métrica mismo el número de saltos. Claro, es que se llama así, métrica. El número de saltos es una métrica, ¿sí? Así que el número que depende del número de saltos, o del retardo, de la confiabilidad, del ancho de banda, del costo, ¿sí? El número que depende de esas cosas, a eso se le llama la métrica, ¿ya? Bueno, no de todas, ¿no? Puede depender de algunas de estas o de una de estas también, ¿sí? No de todas necesariamente. Y luego, pues, la distancia administrativa es un número que depende de los protocolos de enrutamiento. Sí, eso es algo que ya les he dicho. Ahora, cuando se usa este comando, se está poniendo una ruta estática y la salida es el nombre de un interfaz. Así que el ruteador donde estoy poniendo esto, pues, deberá tener un interfaz S0/0, un serial 00, ¿sí? Se crea una ruta estática que tiene una métrica de 1 y una distancia administrativa de 0. Tiene una distancia administrativa de 1 porque es una ruta estática. Es esta, porque la ruta estática justamente tiene una distancia administrativa de 1. Y tiene una métrica de 0. ¿Sí? Distancia administrativa de 1 y métrica 0. ¿Cómo estaría representado si hago un show IP root la métrica y la distancia administrativa? ¿Cómo se ve esto de aquí en la tabla de enrutamiento con el comando show IP root? ¿Cómo se ve esta métrica y la distancia administrativa? José. O sea, aparece junto a la red, o sea, ahí aparece uno, el /0. ¿Y qué sería entonces el 1? ¿La distancia El 1, administrativa o la métrica? el 1 correspondería a la métrica y el 0, bueno, la distancia administrativa. No, La primero distancia. es la distancia administrativa. ¿Sí? Es distancia administrativa, slash, y la métrica. ¿Sí? Y esto está entre corchetes. ¿Ya? Ya, listo, ¿no? ¿Qué comando se usaría para comprobar que se está efectuando el balanceo de carga? El show IP root. Porque si es que aparecen las dos rutas hacia un mismo destino, implica que hay balanceo de carga. ¿Sí? Es decir, las dos rutas son válidas, ¿sí? Hacia un mismo destino. Significa que el protocolo de enrutamiento escogería cualquiera de las dos para que se vaya al destino. Así que si está ahí presente, si están presentes dos rutas hacia un mismo destino, bueno, podrían ser más también, ¿no? Más de dos rutas, ¿sí? Entonces, si se tienen dos o más rutas hacia un mismo destino, se indica que se está efectuando balanceo de carga. ¿Cuáles son características de protocolos de enrutamiento de vector distancia? Envían sus tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados. ¿Sí? Se envía toda la información de las tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados. Claro que aquí en el laboratorio solamente se hablan de pocas redes, ¿no? Pero ya en la práctica, pues se podrían utilizar un montón de redes. Así que enviar las tablas de enrutamiento a los vecinos que están directamente conectados implica utilizar un ancho de banda ya considerable, ¿no? Usan un mayor ancho de banda que los protocolos de estado de enlace, por supuesto, porque los protocolos de estado de enlace no envían toda la tabla de enrutamiento. Envían solo aquello que necesita ser modificado. Por eso es que el ancho de banda, pues, en los protocolos de estado de enlace, pues, es muy poco utilizado respecto de
los protocolos de vector distancia. Ahora, lo que sí les digo, les insisto en esta parte, ¿no? Los protocolos de estado de enlace, cuando están iniciándose, ahí sí ocupan bastante ancho de banda, ¿sí? Ya cuando están en estado normal, entonces ahí sí el ancho de banda utilizado por estos protocolos es bastante bajo. ¿Quiénes producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red? O sea, ¿por qué no es la C? Porque quienes producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red no son los protocolos de enrutamiento de vector distancia, sino los de estado de enlace. Y tampoco es la D, dice, porque usa menos ancho de banda que los protocolos de estado de enlace. Bueno, eso ya he explicado. Quienes usan más ancho de banda son los protocolos de vector distancia. ¿Cuáles son características de protocolos de enrutamiento de estado de enlace? Características. ¿Envían sus tablas de enrutamiento a los vecinos directamente conectados? Estamos hablando de estado de enlace, así que no. No envían las tablas. ¿Los protocolos de estado de enlace tienen un conocimiento de toda la topología de la red? Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Se producen actualizaciones cada vez que hay un cambio en la red? Sí, así es. Por eso es que ocupan muy poco ancho de banda. Y la D, usan más ancho de banda que los protocolos de vector distancia, ya sabemos que no. Listo. Bien. Bien. A ver, esta era la presentación 2. Ah. ¿Qué? Paso. Bueno, es que aquí estaba leyendo esto y, claro, por ahí hay alguna pregunta de algún estudiante que preguntaba algo relacionado a esto, ¿no? Verán que la información de enrutamiento sobre una ruta desde una red hacia otra no brinda información de enrutamiento sobre la ruta inversa o de regreso. ¿Sí? Asimismo, si yo pongo una ruta estática hacia un destino, no quiere decir que ese destino me va a responder. Ese destino también tiene que saber la ruta de regreso. Así que eso va a depender de la configuración que se tenga en el otro ruteador. ¿Sí? A ver, ¿dónde está eso que quería mostrarles? Las rutas estáticas. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Verán que estas rutas de acá pueden ser resumidas con una sola ruta. ¿Sí? Puedo eliminar todo esto, estas rutas estáticas que están acá, y en vez de esto ponerle esto de acá. ¿Sí? Y eso estaría resumiendo a las tres rutas. ¿Sí? Y no habría ningún problema. No habría ningún problema. Porque cuando viaja un paquete, por ejemplo, a la red 2.0, la 172.16.2.0, entonces cuando la tabla de enrutamiento está de esta forma, entonces coge esa a la 2.0 y dice, eso corresponde a esta red. Y esta red está directamente conectada a través del serial 001. Por lo tanto, para enviar yo este paquete hacia la red 2.0, tengo que hacerlo a través del interfaz serial 001.
¿sí? Verán que aquí todas están enviándose a través de la interfaz serial 001, ¿sí? Así que da lo mismo poner esto de aquí que esto de acá. Igual, cualquier paquete que vaya dirigido a cualquiera de estas redes tiene que salir por el serial 001 que está acá. Por eso es una ruta de resumen, una ruta resumida, lo que sea, ¿no? En cambio, una ruta por defecto es que examina el ruteador todas las rutas y si es que no hay una solución, es decir, no está indicada la red de destino en la tabla de enrutamiento, entonces, y si es que hay una ruta por defecto, entonces ahí sí lo envía por la ruta por defecto. ¿Sí? Eso es lo que hace una ruta por defecto. Bien. ¿Tienen listo el packet tracer? Algo del troubleshooting, troubleshooting es simplemente resolver problemas de una ruta perdida. O sea, de alguna manera no se está llegando al destino y entonces uno tiene que ponerse a pensar por qué. Obviamente no aparece en la tabla de enrutamiento. Entonces hay que utilizar estos comandos como, por ejemplo, para poder verificar qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces hay el comando ping que me permite saber si tengo conectividad hacia una red de destino. El traceroute también, ¿no? Que de pronto el traceroute es un comando un poco más completo, ¿sí? Porque ahí me indica los números de saltos, dónde fueron hechos, etcétera, etcétera. ¿Sí? El show IP route me mostraría la tabla de enrutamiento, a ver qué es lo que está pasando también. Aunque el show IP interface bien, por ejemplo, me podría mostrar si es que un interfaz está inactivo. Y entonces, obviamente, a través de esa interfaz no está habiendo actualizaciones, no está enviándose paquetes, etcétera. Entonces, por eso sería importante utilizar el show IP interface read. Y bueno, después de este show de CDP Neighbors, que ya les decía, no les di porque es un comando propio de Cisco. Pero es un comando que es muy poderoso porque aquí con este comando show CDP Neighbors Detail, se detallan los vecinos, ¿no? O sea, se sabe qué vecinos están conectados en un determinado momento. Así que, bueno, estos de aquí, igual con estos de aquí ya sería suficiente como para saber dónde está el error, ¿sí? Entonces a eso se le llama el troubleshooting, ¿no? Es decir, poder resolver problemas, ¿sí? En este caso de una ruta perdida. ¿Ya? Perfecto. Bueno, entonces, a ver. Vamos a trabajar con RIP. Así que, por favor, no sé si tienen este diagrama y si no, pongan las direcciones IP que están aquí. ¿Sí? Hagan las conexiones en Packet Tracer correspondientes de esta topología. Sí. A ver si es que les puedo pasar esta práctica sola.
A ver, les acabo de enviar por el chat esta práctica que quiero que hagan, ¿no? Ahí está la topología en la que estaban trabajando, así que deben continuar en eso. Ahora me van a compartir la pantalla, por favor. Laura, por favor, comparta la pantalla. Ya le comparto, profesor, estoy buscando el archivo donde se me guardó, nomás, que no lo encuentro.
Mm. José, ¿qué pasó? ¿Por qué está haciendo de nuevo o qué? O sea, del escenario B para no trabajar sobre... Ah, para el escenario B. Ay, ay, Sí, porque como son igual otras direcciones, entonces como que da lo mismo. ya, ya. Hacerlo de nuevo. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuándo, o sea, aquí en este caso me olvidé primero de levantar las interfaces, ¿no? O sea, de poner las direcciones de la serial, de la faz Ethernet. Y, o sea, primero hice esto del router RIP. ¿Será necesario poner otra vez? Porque ahorita ya hice esto de las seriales. A ver, entonces lo que primero hizo poner router RIP y después Ajá, poner los... las Pero interfaces. fíjense cómo está la tabla de enrutamiento con show y root. Hace una serie, pero, o sea, sí, Ya, creo. entonces está bien. Sí. Está bien. Ujú.
Disculpe, ¿podría ver en pantalla? Ujú. Profe, Sí, dígame. ya parece que le terminé, profe. Ya. Los dos escenarios. Eh, del router y de las interfaces seriales. Digo, del RIP. No es que había un escenario A, un escenario B. O sea, toda la práctica terminó. Ah, no, no, no. Entonces le pasé la... Bueno, igualmente en la pestaña de deberes tienen ustedes un enlace que se llama Laboratorio 561, que es lo que están haciendo en este momento, así que deben terminar y subir en ese enlace. Pero esto está hasta el domingo, porque lo que me interesa es que hoy suban sus preguntas, ¿sí?
en el foro. Sí, ya no tuve tiempo de chequearles ahora. Así que ustedes suban sus preguntas en el foro, pero por favor, eso sí tienen que modificar la redacción, ¿no? Porque en algunas preguntas sí no se entendía bien. Esta práctica la puedo subir hasta el domingo. Bueno, vamos a quedar ahí, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden de hacer los deberes. Especialmente hoy las preguntas. Suban esas preguntas hoy mismo. Inge, solo para confirmar si es que me entendí. O sea, en total deberían haber 36 temas de discusión, ¿no es cierto? De ahí en el foro. Sí. Ujú. Ah, ya, ya. O sea, como nuevo tema de discusión le vamos agregando. Ya, listo, gracias. Exacto, sí. Ujú. Hasta luego, Inge. Ya que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Hasta luego.